Un nombre estará asociado para siempre a esta guerra entre Rusia y Ucrania: Bakhmut. Esta localidad ucraniana se convirtió en una enorme picadora de carne de presos rusos lanzados en oleadas sin otro motivo que ganar unos pocos metros cada vez. Las calles y casas de Bakhmut se convirtieron en una enorme tumba de soldados rusos, pero ¿cuántos soldados rusos murieron realmente en Bakhmut? ¿Qué era el proyecto 42174? ¿Cuántos soldados ucranianos dejaron su vida defendiendo la localidad? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para adentrarnos hoy en una de las mayores batallas que se han librado en lo que va de guerra entre Rusia y Ucrania. Me refiero a la batalla de Bakhmut. Y también para acabar con uno de los temas más controvertidos: si la defensa de la ciudad desangró al ejército ucraniano. Pero antes quería agradeceros el apoyo, ya que ya somos más de 32.000 en el canal y esto sigue subiendo. Estoy súper contento, pero también no os voy a negar, estoy un poco abrumado, ¿no? Lo que sí necesito es que esto siga adelante, y para eso necesito vuestros likes, vuestros comentarios y por supuesto que tengáis un ojo puesto en los avisos de YouTube para saber en qué momento sale un nuevo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Y si queréis ayudar mucho más, pues sabéis que podéis haceros miembros del canal por 2 euretes, que yo lo agradeceré muchísimo. Pero eso sí, los comentarios y los likes, esos son impepinables, que esos son gratis. Y sí, hoy vamos a hablar de la batalla de Bakhmut, pero también vamos a hablar del proyecto 42174, que no es otra cosa que el nombre en clave que se le dio al reclutamiento masivo de presos rusos por parte del difunto Prigozhin y de la otrora boyante Wagner. Todas estas informaciones están sacadas del medio ruso Mediazona, que es un medio anti-Kremlin, considerado indeseable, extremista, terrorista, bueno, todas esas cosas que hace el Kremlin. Por lo tanto, son tipos de fiar. Pero me vais a permitir que emule un poquito a Putin y os muestre por qué empezó la guerra entre Rusia y Ucrania en la boca, en las palabras de uno de los grandes protagonistas de hoy, Prigozhin. Porque a veces es bueno recordar. После 2014 года, с 2014 по 2022 год, Донбасс весь распиливался. Донбасс разворовывался различными людьми. Часть из них были из администрации президента, часть из ФСБ, часть привлеченные олигархи, такие как Курченко. Это люди, которые воровали деньги у жителей Донбасса, которые находились в непризнанных республиках ЛНР и ДНР. Tras decir que antes de febrero de 2022 no había nada raro en el frente, no pasaba nada extraño, Prigozhin empezó a repartir zascas a diestro y siniestro, empezando por su amigo favorito, Shoigu. Для чего была нужна война? Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала, и этот указ уже был готов, и получил вторую звезду героя, потому что ему очень хотелось войти в историю как великий тувинский военачальник, который стал дважды героем и маршалом в фактическое мирное время. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан, и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. Pero no se quedó ahí, no os creáis. Sin decirlo abiertamente, apuntó directamente al Kremlin. А второе, война нужна была олигархам. Она нужна была тому клану, который сегодня фактически управляет Россией. Этот олигархический клан, он получает все, что возможно. Если у этого клана закрываются зарубежные бизнесы,
то государство тут же делит внутренние бизнесы и передает их ему. Поэтому сажают бизнесменов, закрываются банки для того, чтобы клан не терял объемы своих денег. Эта олигархическая верхушка, она думает только об одном. Они не думают ни о стране, ни о людях, ni a войне, ни о чем, кроме себя. Hay que reconocer que Prigozhin es un hipócrita redomado, porque critica al Kremlin lo que él mismo hizo en Bakhmut y que ahora vamos a ver con todo detalle. Каждый день требовалось показать продвижение на 50, 100, 200 метров. Не было управления, были сплошные истерики. Вооружение бардак, везде бардак, просто тотальный хаос. Если бы этого не было хаоса, то вместо 10 человек погибал бы один. Но погибало 10 вместо этого одного. За жизни этих солдат кто-то должен ответить. Они не вернулись домой. Часть, потому что их похоронили. И огромная часть, те, кто без вести пропавшие. Мне каждый день пишут родственники, вопросы задают. Различных бойцов, не имеющих отношения к ЧВК «Вагнер». Парней, которые ушли в Минобороны. То количество без вести пропавших, которое мы видим, оно просто невозможно. Их просто выкидывали как мясо. Y para terminar, deja la perlita que muchos sospechamos, pero que nadie se había atrevido a decir en público. El papel, o el peligro, mejor dicho, que suponía Wagner para el Kremlin y el papel de Putin en toda esta guerra. С Вагнером отдельная история. Нам не давали снаряды для того, чтобы нас уничтожить, потому что они прекрасно понимали, что мы останемся той силой, которая не будет вылизывать задницу военному руководству, которое загоняет солдат в могилы. Нас пытались уничтожить в Бахмуте, не получилось. Мы вышли из Бахмута, нам минировали выходы, не получилось. Нацелено все, чтобы уничтожить ЧВК Вагнера. Они все еще надеются, что они могут выиграть эту войну. Но поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, то руководство Минобороны, оно тщательно обманывает президента, и президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Esta entrevista apareció en los canales oficiales de Wagner el 23 de junio de 2023. Al día siguiente, Prigozhin dio el fallido golpe de Estado y 2 meses después, Prigozhin fue eliminado del tablero con ese sospechoso accidente de aviación. Pero si por algo pasará a la historia Prigozhin es por, como he dicho, la captura, la conquista de Bakhmut y el tremendo precio en vidas humanas que se llevó, que costó. Según el propio Prigozhin, la batalla por Bakhmut comenzó el 8 de octubre de 2022, pero según los datos que arroja Mediazona sacados de las listas de Wagner, el primer preso ruso reclutado que murió en la localidad de Bakhmut fue el 15 de julio de 2022. La fecha del final de la batalla por Bakhmut también es controvertida. Prigozhin afirmó que sus mercenarios habían tomado el control de la ciudad el 20 de mayo de 2023. Ucrania reconoció la incautación de la localidad 10 días después. Mediazona lo que hace es tomar como fecha final el día en que los wagneritas perdieron solo a una persona, el 6 de junio de 2023. La batalla por Bakhmut, según el medio ruso, duró 327 días. En esos 327 días, Wagner perdió 19.547 soldados. Y cuando digo perder, es morir. De esos 19.547, 17.175 eran presos sacados de las cárceles. El resto, 2.372, eran voluntarios de Wagner. Casi 20.000 hombres muertos para capturar Bakhmut. Si consideramos los límites temporales de la batalla por Bakhmut, los dichos por Prigozhin, recuerdo, del 8 de octubre de 2022 al 20 de mayo de 2023, el número de muertos que tuvo Wagner se sitúa en los 18.329 soldados, unos 1.200 menos que en los conteos realizados por Mediazona.
Para que os hagáis una idea de la magnitud de la carnicería, del 15 al 17 de diciembre de 2022, los combates tienen lugar en las afueras de Bakhmut, al este de Bakhmut, en la calle Patrice Lumumba. Solo en esos 2 días, Wagner sufre 258 muertos. Y no fueron los peores momentos. Del 11 al 14 de enero de 2023, conquistan la localidad aledaña de Soledar. Wagner pierde 626 soldados en esos 3 días. El 5 de mayo de 2023, Prigozhin grabó su famoso vídeo con una montaña de cuerpos muertos a sus espaldas. Ese día murieron 61 personas. У нас нехватка боеприпасов 70%! Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Todo para capturar 676,96 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Es decir, cada kilómetro cuadrado le costó a Wagner 28 soldados, 28 muertos e incontables heridos para conquistar un objetivo que no cambió el curso de la guerra. El trato con Prigozhin era simple: 6 meses en el frente a cambio de un indulto y la eliminación total de antecedentes penales, además de un salario y pagos de seguro a la familia en caso de muerte o lesión grave. Y aquí es importante prestar atención al detalle. Por mucho que hablara Prigozhin, el reclutamiento no podía dejar de coordinarse con Vladimir Putin. Solo el presidente tiene autoridad para firmar decretos de indulto. El procedimiento después también era sencillo. Los reclutadores llegaban a la cárcel, a veces con Prigozhin, a veces sin él, y ofrecían un trato. Los que estaban de acuerdo eran entrevistados, evaluados y, si eran aptos, enviados a los campos de entrenamiento. Prácticamente se aceptaba todo, incluso a prisioneros con VIH o SIDA o hepatitis. Eso sí, fueron asignados a un escuadrón denominado Umbrella, llamado así por la corporación Umbrella de las películas y los juegos de Resident Evil, que producía armas biológicas, y este escuadrón, digamos el de los apestados, se encontraba separado del resto. De las informaciones de Mediazona se desprende un dato muy clarificador. Wagner buscaba especialmente a todos aquellos que habían cometido delitos graves o especialmente graves. Ladrones y asesinos eran lo más buscado. En Rusia hay 251 cárceles de régimen estricto, básicamente donde está lo peor de lo peor. Pues los reclutadores de Wagner visitaron la mayoría, 227. Una vez aceptado el preso, se le otorgaba un código que empezaba siempre por la letra K. Por eso, en los obituarios y en los chats de los familiares, se les conoce como Kashniks. Los miembros voluntarios de Wagner tienen otro código que empieza por otra letra, que es la M. Prigozhin, por ejemplo, era el número M209. El primer Kashnik que se reclutó fue el 1 de julio de 2022 en la prisión IK-7 Yablonevka de San Petersburgo. La ficha K1001 fue entregada a un prisionero con distintivo de llamada RDA. Su nombre no figura en los documentos. Prigozhin solía hablar de él en las arengas. Según él, RDA tenía 52 años y había pasado 30 en prisión. Murió en combate. Se mató al hacer estallar una granada al verse rodeado. La leyenda que creó Prigozhin dice que al suicidarse se llevó consigo a 4 soldados ucranianos, cosa que parece bastante poco comprobable, por no decir un poco exagerada. No obstante, RDA no fue el primer preso en morir. Ese honor corresponde a un prisionero con código de llamada Rayados, que también fue reclutado a principios de julio de 2022 y que murió en el frente el 15 de julio de 2022. Fijaos, fue reclutado a principios de mes y ya murió el día 15. Reclutado, adiestrado y muerto en apenas 15 días. Y así ocurrió con tantos otros como White, Amper, Sluga. A uno hasta le pusieron el código de llamada Navalny. En total, 48.366 presos
fueron reclutados por Wagner. Esta cifra es muy cercana a la que dijo el propio Prigozhin, que cifró más o menos en 50.000 los presos reclutados por Wagner. Eso sí, Prigozhin mintió en la cifra que dio al hablar de presos muertos en la batalla de Bakhmut. У меня было 35 тысяч на передке. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Según los datos de Media Zona, alrededor del 35% de todos los presos reclutados murieron en Bakhmut. En este mapa que estáis viendo están todas las cárceles conocidas que visitaron los reclutadores de Wagner. Vamos a fijarnos, por cosa sentimental, en las cárceles de Ulyanovsk, que es donde yo viví, en la Rusia profunda. Vemos que en una de ellas, de 204 reclutados, 68 murieron, el 33%. Y en esta otra, también de la región de Ulyanovsk, de 162 reclutados, murieron 49, el 30%. Y así se puede seguir cárcel por cárcel. Os voy a dar solo un ejemplo más. En octubre de 2022, los reclutadores de Wagner se pasaron por la cárcel 23 de Revda, en la región de Murmansk. 64 presos se unieron a las filas de Prigozhin. 38 de ellos murieron. El 59% de los reclutados en esa cárcel murió en Bakhmut. O sea, que las cifras dadas por nuestro difunto amigo son muy diferentes de la realidad. Вот мы пришли на кладбище, где похоронили всех вагнеровцев в горячем ключе. Очень большое кладбище, свежие все могилы, нет конца и края. И молодые все, и всех возрастов. Очень большое кладбище в горячем ключе Краснодарского края. А там уже все. Столько рядов, столько людей погибло. Там просто не сосчитать. И все погибли 22-го года, конец, 23-го начало. А январь, февраль, март. Даже марта, может быть, и nету. Я не просмотрела, но вот такое огромное кладбище. Y Prigozhin no solo miente cuando habla de sus bajas propias. Realmente donde más se inventan las cifras es cuando habla de las bajas que causó al ejército ucraniano. И поэтому соотношение следующее. 50 тысяч бойцов ВСУ мы уничтожили. Ориентировочно, трудно подсчитать это точно, 50-70 тысяч имеют ранения, то есть 300-е, со стороны ВСУ. Почему? Потому что их эвакуация была всегда затруднена. И поэтому 50 тысяч убитыми, 50-70 тысяч ранеными. Это потери ВСУ. В 3 раза меньше у меня убитыми, может быть даже 3,2. И приблизительно в 2 раза у меня меньше ранеными. ¿De verdad murieron tantos soldados ucranianos defendiendo Bakhmut? ¿Es verdad eso de que el ejército ucraniano se desangró defendiendo la ciudad? La respuesta es un rotundo no. Ucrania no se desangró, ni su ejército se perdió en la defensa de la ciudad. Los datos, de nuevo, nos los dan los voluntarios que llevan el conteo de las bajas, tanto de un lado como de otro, tanto de Rusia como de Ucrania. Por el lado ucraniano están los voluntarios de UA-LOSIS, que Mediazona da por buenos sus datos, y si Mediazona los da por buenos, yo no soy quien para ponerlos en duda. Según ellos, según estos voluntarios de UA-LOSIS, en la batalla por Bakhmut del 15 de julio de 2022 al 6 de junio de 2023
murieron 4.871 soldados ucranianos. También hay otras 630 muertes de soldados ucranianos pero en esa zona, pero que no se sabe exactamente en qué fecha murieron. Sea como sea, cogiendo todo el número, en la defensa de Bakhmut murieron aproximadamente 5.501 soldados ucranianos. Quedaos con el dato. De parte ucraniana, 5.501 soldados muertos. De parte rusa, solo de Wagner, 19.547 muertos. Y digo solo de Wagner porque a esta cifra de casi 20.000 muertos habría que añadir los muertos que sufrió el ejército regular ruso, que vete tú a saber cuántas fueron porque es muy difícil contabilizarlo. Es decir, como mínimo, Rusia tuvo 4 veces más bajas que Ucrania en la batalla de Bakhmut. Estos son datos, fríos números, que contradicen claramente la versión sostenida hasta ahora de que por los prorrusos, de que la victoria en Bakhmut permitió desangrar al ejército ucraniano. La narrativa rusa de una victoria épica no se sostiene después de ver estas cifras. El proyecto 42174 se canceló en febrero de 2023. El último reclutamiento se produjo el 7 de febrero de ese año 2023. Bakhmut cayó en manos rusas en junio de ese año, anegada con la sangre de sus soldados. Si alguna vez buscáis en el diccionario lo que es una victoria pírrica, pensad en Bakhmut. Sí, Prigozhin y Wagner tomaron la localidad, pero al final ese éxito le costó la vida a Prigozhin y la desaparición a Wagner. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. Das vidania.